Vivimos últimamente una verdadera revolución en la gastronomía peruana. La comida de todas las regiones del Perú, se ha convertido en una de las más importantes fuentes de nuestra identidad y evidentemente es una razón de orgullo nacional. Sin embargo, cuando tratamos de averiguar de dónde viene esta tradición, no solamente en términos de la cocina, de los cocineros y de las recetas, sino de los productos que caracterizan a la comida peruana, nos encontramos con que la historia es un poco más larga de lo que habíamos pensado, que se remonta en el tiempo a miles de años, en los momentos en los que se domesticaron las plantas, en que se transformaron los animales de la naturaleza en los animales que hoy día pueblan nuestra mesa. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy profesor de arqueología y hoy en Umbrales exploraremos el tema del origen de la cocina peruana. El Perú vive en estos momentos una suerte de revolución gastronómica. En los últimos años los peruanos nos hemos dado cuenta de que durante cientos de años habíamos estado desarrollando, entre muchos otros aspectos de nuestra cultura, una gastronomía singular y que aparentemente llama la atención en todo el mundo. Pero la base de este fenómeno, de esta revolución, de esta iluminación respecto a nuestra comida y a nuestra forma de percibir la comida y de valorarla, evidentemente en el Perú tiene raíces muy profundas. Tan profundas en el tiempo que en realidad se remonta a épocas en las que las cosas ni siquiera podían ser llamadas de la misma manera. La papa quizá no era papa y el maíz ciertamente no era maíz. Es decir que tenemos que volver al origen y preguntarnos acerca de cuáles fueron las bases, de dónde vino esta innovación. Hemos venido a la casa del doctor Luis Lumbreras a preguntarle a él, ¿no?, dado su trayectoria y su recorrido en la arqueología del Perú, por esta pregunta que es mucho más social que solamente gastronómica, culinaria o biológica. ¿Dónde nace la cocina del Perú? En realidad estamos hablando de varias cocinas, porque la cocina que llamamos peruana ahora tiene sus raíces y fundamentos principalmente en la parte colonial de nuestra existencia. Está sobre la base de leche, sobre la base de trigo, los pasteles y estas cosas. De modo que gran parte de nuestra cocina contemporánea tiene que ver con eso. Sin embargo, en el fondo, la raíz de todo el asunto, hay un mundo indígena que ha estado allí un tanto soterrado a raíz de este dominio criollo, digamos, del manejo de los alimentos. Hay una cocina que está comenzando a tener sentido en función de este elemento moderno del cual tú hablas. Entonces la kiwicha, la quinoa, me imagino que muy pronto pues el charqui y todo este conjunto de mecanismos como el chuño, etcétera, van a comenzar a tener vigencia y están comenzando a tenerla, que ha estado un tanto marginados en la medida en que era una comida de indios. Esta condición se está cambiando fuertemente en el Perú. La perspectiva etnicista que existía está adquiriendo otro tipo de tonos. Las evidencias indirectas son aquellas evidencias macroscópicas, ¿no?, que se recuperan de los yacimientos y son, por ejemplo, los moluscos, los huesos de peces, de aves, de mamíferos, crustáceos, ¿no?, que nos aportan ciertos datos limitados nada más, ¿no?, y que hay que estudiarlos con sumo cuidado. Por otro lado, las directas, estas son las que sí nos van a aportar los datos exactos para conocer la alimentación de los antiguos peruanos, ¿no? Estas evidencias están conformadas, ¿no?, por el estudio, por ejemplo, de los fragmentos de cerámica que presentan comida que ha quedado pegada, o sea, es como si fuera
o el fondo de su olla, ¿no? Entonces, esos residuos son estudiados para ver qué tipo de granos de almidón están consumiendo, ¿no? Por otro lado, también tenemos las evidencias que encontramos en los estómagos de las momias, ¿no? Que es más directo, ¿no? Y los coprolitos humanos, que vienen a ser las heces que ya están deshidratadas, las heces humanas que ya están deshidratadas con el tiempo, ¿no? Y por último, el mismo esqueleto humano, ¿no? En lo cual se aplica técnicas especializadas como los análisis de isótopos estables, ¿no? Que es un método que nos va a dar exactamente qué tipo de alimento se estaban consumiendo. En nuestras excavaciones aquí en el Santuario Arqueológico de Pachacama hemos encontrado una serie de restos que corresponden a corontas de maíz, restos de lúcuma, de frejol, de zapallo. En realidad es parte de la dieta del hombre prehispánico que vivió aquí en el santuario. En la calle norte-sur, por ejemplo, hemos encontrado gran cantidad de semillas de guayaba. Esto seguramente estaba asociado a la producción de chicha, no sabemos, pero junto con estas pepas de guayaba se han encontrado también algunos restos de espinas de pescado y de camélidos. Estos maíces probablemente venían de la zona de aquí del Valle del Urín, porque aquí actualmente nosotros no tenemos ninguna evidencia de cultivo de maíz aquí en esta zona. Es muy probable que en el Valle del Urín sí se cultivaban gran parte de estos productos vegetales. Ahora, para los restos de los vegetales, en Quebrada de los Burros, Daniela Valé ha encontrado fechados de hasta 7.000 años para la chira y para una serie de vegetales en la Quebrada de los Burros, que es una quebrada asociada a todo lo que es productos de lomas. El ají tiene un rol importante porque además servía para condimentar las comidas, ¿no es cierto? Igual que ahora. Además hemos encontrado diferentes tipos de ají, entonces había seguramente un conocimiento de estas variedades. Este ají también ha sido asociado a un piso de ocupación en el Templo del Sol. Carolina Jiménez excavó y encontró gran cantidad de ají en la base de una de las terrazas en el frontis norte del Templo del Sol. Una cosa que es interesante también es la presencia de los camélidos. Nosotros tenemos la idea de que estos camélidos eran originarios de las partes altas, pero hay muchos restos de camélidos en la región de la costa. Entonces, estos animales cumplían un rol fundamental también en la economía. Es claro que estos animales fueron domesticados en el Perú, por lo menos en las punas de Junín. En las excavaciones de Telarmachay hay evidencias de la domesticación de estos animales, mientras que el cuy hay evidencias de domesticación en el abrigo de Tequendama, en Colombia. El desarrollo de la cultura andina es básicamente agrocéntrica, donde los camélidos están asociados en todo ese trayecto cultural. Los camélidos, los cuys, y el conocimiento que da conocer, comprender cómo funcionan los camélidos en el ambiente, en el sitio donde viven. O sea, si un adulto bien alimentado, en buen peso, puede alcanzar 120 kilos. Y con 120 kilos, descontando el peso de la piel y el rumen, sobre todo, que es donde carga el mayor contenido de líquidos y pasto, puede quedar el 50-40% del peso de los 120 kilos que pesaba el animal vivo.
¿Ves? Entonces, lo que queda es una proteína de primera calidad aprovechable en la alimentación. Los camélidos cortan el pasto con los dientes incisivos de la mandíbula inferior, apoyándose con el rodete dentario en la mandíbula superior donde no hay incisivos. ¿Ves? Entonces cogen con más cuidado la parte de la planta que al ser cortada permanece una parte que va a volver a brotar. En cambio los rumiantes europeos, las vacas y los carneros arranchan el pasto. Entonces el tratamiento que le da es más destructivo.